Epilepsia. Epilepsia tiene un montón de tratamientos. Voy a intentar hacerles así un PDF para que les quede los fármacos y cómo se clasifican a nivel del sistema nervioso, para que los tengan y porque los podemos llegar a evaluar. Pero bueno, es muy tratamiento especialista, ¿sí? de neurología. Pasa que algunos de estos fármacos se usan para otras cosas, como por ejemplo anestésicos, ¿bien? Pero bueno, la epilepsia también es muy frecuente, la van a ver en hospitales, van a manejar estos fármacos, ¿sí? Pero bueno, me interesaba primero más explicarles la enfermedad y después les subo qué tipos de fármacos son o cómo se clasifican, algo muy simple, ¿bien? Porque eso lo tratan los médicos, ustedes lo único que capaz hacen es pasar el fármaco, como por ejemplo el fenobarbital. Pero también la epilepsia depende mucho de qué tipo de epilepsia estemos hablando y en base a eso se ve cómo se trata, ¿sí? Pero bueno, hablemos de qué es la epilepsia, también es un tema que se debería recontra hablar. Yo me acuerdo una vez había ido al cine y de la nada empieza a gritar una chica y era que su amiga había empezado a convulsionar y la gente se puso como loca, si bien es una situación fea y no está bueno, por supuesto, vivirla. Hay mucha desesperación en base a lo que son las convulsiones. Y nada, se tendría que hablar un poquito más también del tema para no entrar tanto en pánico y saber bien qué hacer con esos pacientes. ¿Bien? Bueno, primero que nada, ¿qué es la epilepsia? ¿Sí? Es una enfermedad crónica, lamentablemente. Por más de que se trate, con el tratamiento lo que uno intenta hacer es que estas crisis recurrentes de convulsiones, que a veces pueden ser no convulsivas, ¿sí? No asocien ya que la epilepsia es que empieza a convulsionar en el piso. Hay veces que no convulsionan y sigue llamándose epilepsia. Entonces, el tratamiento va a que esas crisis recurrentes sean cada vez más espaciadas hasta llegar a un punto en que casi ni las tenga. Bien, pero la enfermedad es crónica, la van a seguir teniendo ese paciente. Entonces, volviendo, es una enfermedad crónica caracterizada por crisis recurrentes, convulsivas o no, que ahora vamos a ver que es que no sean convulsivas, y que están correlacionados con paroxismos críticos o intercríticos del electroencefalograma. Dígase, hay ciertas alteraciones en el electroencefalograma que me hacen dar cuenta que el paciente es epiléptico o definiendo en realidad, si es que no saben qué es un electroencefalograma, lo que mide es como la conducción eléctrica del cerebro, ¿sí? Eso es bien de neurología, ven cómo esas ondas están bien o están alteradas y en la epilepsia siempre se hace electroencefalograma, ¿bien? Y no tiene causa extracerebral, ¿sí? Es bien algo que está pasando en el cerebro, puede ser por una causa secundaria, como por ejemplo un proceso febril, bien, pero no es algo que pasa a distancia, sino que es el cerebro el que está teniendo algún tipo de alteración. Epidemiología es más frecuente en hombres, ocurre en el 1% de la población, pero bueno, se ve, bien, esto es bien de las estadísticas, pero es algo que van a encontrar, que van a ver. Y hay un punto en que hay como dos picos en los que sucede más las epilepsias, y es en el primer año de vida de los niños, porque son pacientes mucho más susceptibles y también tanto susceptibles a infecciones o cualquier episodio febril, como son muy débiles los nenes, recuérdenlo, pueden generar convulsiones, y el segundo pico ya son adultos mucho mayores, que son de 70 a 80 años. Hay dos mecanismos, y es o que se inhibe GABA o que haya, una mala inhibición de GABA, o más que nada haya muchos mecanismos excitatorios. Entonces, en síntesis, para que lo entiendan, porque es súper complejo, hay hiperexcitabilidad neuronal. Sus neuronas están con todo, no paran de hacer descargas nerviosas y son descargas paroxísticas. Por eso son crisis. Descargan mucho, al paciente le da la signo-sintomatología y calman. ¿Bien? La etiología, lo más frecuente es que sea idiopática, que haya en la familia antecedentes de familiares epilépticos, que es lo más frecuente, siempre hay que preguntarlo, y secundaria, que haya habido un traumatismo, a infecciones, ¿sí? Más que nada en lactantes o en niños menores de 1 año. Es muy frecuente que, por ejemplo, en una meningoencefalitis generen convulsiones. Pero se ve tumores o enfermedades degenerativas, pero más que nada traumatismos e infecciones. Entonces, acá dentro de las crisis epilépticas, según la edad, podemos tener en neonatos, en menos de 1 mes,
porque haya una encefalopatía hipóxico-isquémica, es decir, que hay una patología a nivel cerebral que está impidiendo que llegue el oxígeno y los nutrientes. Se verá por cuál. Puede ser una infección, puede ser por un traumatismo o porque haya una alteración durante la gestación. En lactantes y niños es entre 1 mes y 12 años, más que nada crisis febriles. Adolescentes, estos traumatismos cerebro encefálico o cráneo encefálico, causas idiopáticas, es que no se sepa, o consumo de tóxicos. Recontra, frecuente tener en cuenta eso, ¿sí? Adultos jóvenes, infecciones, tumores, lesiones neurológicas, y acá yo de vuelta pondría consumos tóxicos porque el consumo de tóxicos no solo es de los adolescentes. Adultos, más que nada, son las patologías vasculares, y recuerden que más de 55 años ACV ranquea, y más de 65 patología vascular y de causa desconocida también puede ser. Bueno, ¿cómo podemos clasificar a la epilepsia? Hay crisis focales y crisis generalizadas. Es decir, un paciente puede tener una crisis nada más en una mano, por ejemplo. Pero ustedes, si yo les digo epilepsia, lo primero que van a pensar es la persona tirada en el piso sin parar de hacer movimientos anómalos. ¿Bien? Bueno, pero no. Puede haber crisis focales que sean simples, complejas, o que luego de una crisis generalizada le siga una crisis focal. Y si no tenemos las generalizadas, que hay distintos tipos, las más frecuentes son las tónico-clónicas, y acá están las ausencias, que esa es la parte no convulsiva de la epilepsia. Las ausencias son que se van, es como, esto pasa más que nada en niños en primaria o en etapa escolar. Profe, Sí. puede ser que de la ausencia, es más que nada los chicos que sufren de TDA. Sí, puede ser, pero justo el TDA es, hay como mucha discusión entre lo que es la vía psicológica, digamos, o psiquiátrica, y lo neurológico. Bien, se pone muy en duda en si es un problema a nivel del parénquima cerebral o es un trastorno psicológico, y las ausencias que tienen no tienen nada que ver con la epilepsia, ¿sí? Es parte de la enfermedad. Esto es otra entidad. No es que los pacientes con TDA son epilépticos, ¿se entiende? Pero sí, a nivel clínica es lo mismo, son chicos que están más que nada, estos por lo que consultan, que los maestros o las maestras en el colegio llaman a los padres para decirles que están en la clase esos nenes y de la nada como que no responden. Y están mirando un punto así al infinito, ¿bien? Y están un rato hasta que vuelven y vuelven a la normalidad. Es muy complejo diagnosticar en base a esas ausencias, bien, a veces que las hacen repetidas veces, eso es muy, muy de neuro ver si esas ausencias son por causa psicológica o porque tiene una epilepsia. Ahí se va a hacer un electroencefalograma y vamos a ver si ese chico durante esas ausencias tiene una alteración en el electroencefalograma, ¿bien? Pero es eso, más que nada son las maestras y los maestros quienes dicen, acá hay algo que no está bien, no responden, no miran a ningún lado, se quedan como una estatua. Pasa un ratito, a veces capaz están 30 minutos así, Sí. Y vuelven. Sí, profe, justamente mi niña ya está en la secundaria, ella, pero tuvimos toda la primaria con un compañerito de que justamente él sufría esto, crisis epilépticas y sufría esta ausencia. La profesora, la señorita, daba la clase y él no es que se distraía, sino que quedaba ausente y se perdía 10 minutos de clase, ponele. Es algo muy importante pero ahí, sí y no es que lo estaba diagnosticaron como distraído. TDA. ¿Sí? Está medicado, todo hasta el día de hoy está medicado. Exacto. Ojo, eso estuvo muy bueno. No es que están distraídos, porque uno dice, un nene de 7 años, por supuesto que se distrae en una clase y está pensando en que llega a su casa y juega tal jueguito o juega con el hermano. Estos son chicos que te das cuenta que se van, están en otra, ¿sí? Están en otra, no, directamente vos les hablás y no te responden, ¿sí? No, es más, lo tenés hasta que tocar, hasta decir, te estoy llamando. Exactamente. Hacerle un movimiento y a veces o algo no vuelven, de que... por más de que lo toques. Y hay algunos que no vuelven, sí. Exactamente, ¿bien? Porque después vos le podés estar llamándolo, que no te responde. Exacto, ¿sí? Entonces no es lo mismo a que esté pensando en que llega a la casa y hace tal cosa, ¿sí? Bueno, después hay 10 millones, las más frecuentes son las tónico-clónicas, que
acá están, y ahora volvemos a la diapo anterior, que tiene 3 fases, ¿sí? La fase tónica, y es donde hay una pérdida del conocimiento brusco. De la nada, o se caen o no entienden nada, y empieza de a poco a haber contracción muscular. No es que ni bien empieza la crisis, ya estás todo contraído y empezás a moverte, no. Pierden el conocimiento, por eso es que se caen, ¿sí? Pierden el conocimiento, se empieza a contracturar todo el cuerpo en extensión, que es esta de acá, ¿bien? Pueden tener cianosis y a veces pueden gritar, ¿sí? No siempre se grita, pero pueden escuchar algún grito y pueden también orinarse por tener incontinencia vesical, ¿bien? Después sí pasamos a la fase clónica, que son movimientos alternativos, que eso seguramente lo que vieron en una serie o capaz tuvieron en la situación de ver a una persona con una convulsión, y hacen movimientos de flexo-extensión con sacudidas, ¿sí? A nivel encefálico. Y todo al mismo tiempo, no es que solo se mueve una mano, en este caso si estamos hablando de crisis generalizadas tónico-clónicas, es todo tu cuerpo haciendo situaciones de flexo-extensión. Y después tenemos el periodo posictal, que es de a poquito, va volviendo, ¿sí? Y de a poquito va dejando de moverse, de hacer estos movimientos paroxísticos, y a su vez de a poquito va recuperando la conciencia. Y a ese paciente vos le preguntás, che, ¿vos te acordás de algo que pasó? Y no tiene ni idea. No se acuerdan que estuvieron convulsionando, ¿sí? Pasa que hay ciertos pacientes que capaz tienen tantas crisis epilépticas que se dan cuenta que capaz tuvieron una crisis, ya sea por los familiares o porque hay un lapso de tiempo que no se acuerdan, ¿sí? Pero bueno, eso es un gran problema porque personas que viven solas, ¿sí? Y tuvieron una crisis epiléptica, ¿cómo saben que tuvieron una crisis epiléptica? ¿Acaso que estén ahí tirados en el piso y no entiendan qué pasó, pero capaz piensan que se desmayaron, ¿entendés? Entonces, es complicado. Sí, ¿qué me iban a preguntar? Profe, ¿puede ser que tengan convulsiones durmiendo también? Sí, creo que sí, que se puede, sí. Sí. Porque yo tengo una compañerita de mi nena que tiene convulsiones dormida. Sí, puede pasar, y sí. que le hacen el estudio del sueño, puede ser la polisomnografía, sí. Sí. La polisomnografía es un electroencefalograma, pero que lo hacen dormidos. Entonces vos ves ahí las ondas eléctricas. ¿Y eso por qué ocurre cuando duermen? No lo sé, debe ser por el estado de sueño vigilia que las ondas cambian, o sea, la electricidad neuronal cambia, pero no lo sé. Bien. Le pregunto a mi viejo y les cuento, pues no tengo ni idea. Pero no sabía, o sea, sé que pueden ocurrir, sí. Pero no tengo idea. Se los averiguo. Y no me olvido tampoco de la densitometría ósea que pregunté. Te ponen en una camilla con, creo que es un... No me supo explicar mi mamá qué elemento es, pero te van pasando, estás un rato largo, pasa un aparato arriba tuyo, vos estás acostado y vas censando, supongo que es con ingeniería nuclear, que va censando dónde están los focos de densidad ósea. Pero lo que no tuve tiempo, lo repito, estuve una semanita complicada, es cómo es el mecanismo, pero bueno, dice que estuvo como 30 o 40 minutos haciéndosela. Bueno, volviendo a esto, signos localizadores. Hay pacientes que tienen el aura epigástrica, es que son pacientes que saben que van a tener la convulsión, ¿sí? Tienen alteraciones auditivas, olfativas o visuales y se dan cuenta que están por convulsionar, ¿sí? Obviamente no en su primera convulsión o en su primera crisis epiléptica, en realidad van a saber que están por convulsionar, pero son pacientes que ya son, como les digo, es una enfermedad crónica y de larga data y ya les dicen, estoy por convulsionar, ¿sí? Por eso son pacientes también que deben haber escuchado que se llevan como una maderita, no tiene un nombre específico, en las que los acompañantes o ellos mismos la cargan para que la persona que vea que está teniendo una crisis epiléptica se los pongan en la boca para que no se muerdan la lengua. Entonces ya son pacientes que están preparadísimos a tener una crisis epiléptica. ¿Cómo? Veía un punto rojo. Yo tenía una conocida que antes de que le dé la epilepsia, la convulsión veía un punto rojo y ya ella iba y se acomodaba. Bueno, es muy dependiendo de cada paciente, si no es que podemos decirles... Claro. Sí, empieza a tener mucho dolor de cabeza, les empieza a molestar el ruido, eso sí es frecuente, pero bueno, yo nunca había escuchado, por ejemplo, que había un punto rojo, ella ya sabe cómo manejar sus crisis epilépticas, ¿sí? Claro. Puede también tener alteraciones motoras y sensitivas,
que no pueda empezar a levantar un brazo, que no sienta algo. Eso va a depender siempre de cada paciente, ¿bien? Pero bueno, recuerden que pueden ser focales o generalizadas. Dentro de las generalizadas, las que más se tienen que acordar son las ausencias o las tónico-clónicas, que son como, sí, las más frecuentes y además la más florida, la que uno más se acuerda, y que son, dentro de las tónico-clónicas, 3 fases. ¿Bien? Bueno, ¿cómo hacemos? Laboratorio de rutina, todo paciente siempre hay que hacer un laboratorio de rutina, ya sea un hemograma completo, pruebas de orina, pruebas toxicológicas de orina, porque, ojo, hay que ver si el paciente no consumió algún tipo de droga, electrocardiograma, electroencefalograma, neuroimágenes para ver si no está teniendo una ACV o tuvo un traumatismo encefalocraneal, y estudios genéticos. Esto ya es, chicos, de última instancia. Los estudios genéticos cuestan una fortuna, que hay que ver. Sí, que esto ya como lo último. Uno siempre lo pone dentro de la lista, pero no es lo primero que se pide. Entonces el diagnóstico es clínico y el electroencefalograma, donde se ven alteraciones de las ondas. Y por último tenemos el estatus epiléptico, que es una crisis epiléptica que dura más de 30 minutos. Esto es un gran problema porque los pacientes pueden quedar con secuelas neurológicas. O que dure más de 30 minutos o que en 30 minutos tuviste muchas crisis, ¿sí? Y el paciente no recupera la conciencia, no es que después vuelve ad integrum de la crisis, se queda obnubilado o con pérdida del conocimiento, ¿sí? Etiología pueden ser cuadros febriles en adultos, menores de un año, perdón, cuadros febriles en adultos, ACV, o que haya alguna interrupción brusca de medicaciones para la epilepsia, ¿sí? Son pacientes que todos los días tenían que tomar medicación, la dejaron de tomar, bueno, pueden tener un estatus epiléptico. Pero sí quiero que quede es que todo episodio convulsivo que dure más de 5 minutos, ¿sí?, hay que considerarlo que es un estatus epiléptico y que tiene que ser tratado rápidamente, porque el cerebro puede tener alteraciones isquémicas y además los músculos no pueden estar contraídos más de 30 minutos sin parar, ¿sí? Entonces esto es una emergencia neurológica. Tiene alta morbimortalidad, obviamente va a depender de la edad, de la etiología, si es por una ACV, si es por un tumor, si es por una infección, cuánto dure y el estado de salud previo, ¿sí? Un anciano de 80 y pico de años que tenga un estatus epiléptico no tiene muy buen pronóstico, ¿sí? Y por último, acá está lo que les digo de los tratamientos. Medidas generales, evitar desencadenantes reconocidos, ¿sí? Si sabemos que el paciente, cuando se pone quizás muy nervioso, larga una crisis epiléptica, bueno, vamos a ver eso. Hay un tratamiento médico que puede ser con monoterapia, es decir, la utilización de un fármaco, o con politerapia, dependiendo cómo avance el paciente. Puede ser quirúrgico, ¿por qué? Si es una ACV, si es un traumatismo, si es un tumor y que se pueda sacar. Y después tenemos terapias alternativas, puede ser por estimulación vagal, el cannabis se usa muchísimo para epilepsia. No tengo idea mucho cómo es, pero sí sé que se usa muchísimo y que está aprobado y que se puede utilizar, y seguramente han escuchado gente que ahora ya no, porque ahora se puede. ¿Cómo? En gotitas sí, se usa. Sí, es en gotitas, pero no sé bien cómo es el mecanismo farmacológico, a eso es lo que voy. Pero bueno, por suerte se puede utilizar y los pacientes después de tanto fármaco capaz no mejoran, y con el cannabis sí han mejorado. Bien. Para las crisis tónico-clónicas generalizadas se puede usar fenitoína, carbamazepina o fenobarbital. El fenobarbital es un anestésico. Para parciales, carbamazepina también va de las primeras. Ojo, porque la carbamazepina se usa también para enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Como es, por ejemplo, bipolaridad, el trastorno bipolar, exactamente, ¿sí? Para trastorno bipolar más que nada se usa litio, pero si no podemos usar carbamazepina. El valproato. ¿La fenitoína se usa la sódica? No tengo idea. No sé. Sí sé que más que nada carbamazepina y fenobarbital, de acá a la China, pero la fenitoína te lo busco, no tengo idea. ¿Cómo es? Bueno, y además se pueden usar benzodiazepinas, como es el diazepam, para calmar un poco al paciente, ¿sí? Más que nada en el estatus epiléptico, porque vos de alguna forma tenés que parar esas crisis epilépticas, ¿sí? Una cosa es tratar crónicamente a la epilepsia, ¿sí?, para que
intentar evitar tantas crisis, ¿sí? Pero el estatus epiléptico vos lo tenés que tratar en el momento. Entonces el diazepam, como es un miorelajante, también se lo vas a dar. Y después, más que nada, el fenobarbital van a dar, ¿bien? Eso sí, por supuesto, se pasa vía endovenosa. Yo necesito que en el momento me haga acción, ¿bien? Y también, ya eso en segunda instancia, se puede usar anestesia con propofol, ya es un poquito más complejo, ¿bien? Pero yo lo que quiero intentar es que el paciente deje de hacer esos movimientos paroxísticos, ¿bien? ¿Por qué? Porque pueden sufrir isquemia el músculo. Y obviamente a nivel cerebral también puede sufrir isquemia. Pero bueno, todo depende del paciente, si tiene aura o no tiene aura, eso cambia muchísimo, porque el paciente te puede decir, yo ya sé que a partir de eso tengo una convulsión, bueno, pueden tomar un medicamento previo a la convulsión, lo mismo como a la migraña, ¿sí? Los migrañosos también tienen auras y saben que en un cachito van a empezar a tener dolor de cabeza, entonces se toman la medicación antes de que tengan el episodio, ¿bien? Pero nada, ¿no? Justo estos medicamentos, uno, son muy complejos, dos, se usan para un montón de cosas, bien, como les decía, la carbamazepina también se usa para trastorno bipolar, bien, entonces se usan tanto en psiquiatría como en neurología. Pero creo que Ezequiel me preguntó, ¿no? Te busco lo de fenitoína, la fenitoína, no sé bien cuál se usa. No sé si hasta me han aclarado eso. ¿Bien? Bueno, pero esto era más que nada para que sepan cómo son las crisis epilépticas. Acuérdense que pueden ser convulsivas o no. Recuerden el estatus epiléptico. Recuerden las epilepsias tónico-clónicas que tienen distintas fases. Y que nada, hay una hiperexcitabilidad neuronal. Y yo lo tengo que frenar de alguna forma. Y el estudio de elección siempre es el electroencefalograma. Bien.